Hola a todos. Bueno, me presento, me llamo Enar San José Santa Marta y soy adjunta del Hospital Río Carrión de Palencia. Lo primero, querría agradecer a los organizadores el poder participar en este curso online de patología mamaria y senología por primera vez. Y bueno, a mí me ha tocado este tema, el carcinoma ductal in situ, la introducción, el diagnóstico y finalmente el tratamiento quirúrgico. Espero que os guste y cualquier duda pues os dejo mi mail al final de la charla para que me podáis preguntar. Lo primero de todo, explicaros qué es. Es un grupo heterogéneo de lesiones neoplásicas confinadas a los ductos y a los lóbulos. Se ha producido un aumento importante de su diagnóstico desde la introducción del screening, va a representar hasta el 20% de lesiones diagnosticadas y el objetivo de nuestro tratamiento va a ser evitar que se desarrolle un cáncer invasivo. En cuanto a la epidemiología, va a ser muy poco frecuente en las mujeres menores de 30 años y el riesgo de mortalidad y desarrollo de metástasis en pacientes con un carcinoma ductal in situ es muy raro, de hasta al menos del 1%. Los factores de riesgo van a ser similares a los del cáncer de mama: la historia familiar, densidad mamaria, obesidad, nuliparidad o edad tardía en el primer hijo y las pacientes BRCA. Y ahora viene un poquitín lo que yo creo que es algo, lo que a mí, por lo menos a mí, me resultaba a veces un poquitín difícil de entender y más que de entender también sobre todo de explicárselo a las pacientes. Es un carcinoma que crece sin romper la membrana basal. Muestro la imagen del huevo porque es el símil que a veces utilizo para intentar explicar a las pacientes qué es un carcinoma ductal in situ. Y cuando les explico un poquitín eso, que cuando se rompe la cáscara, pues es un carcinoma de mama per se. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, por lo menos a mí me ocurre en la consulta, resulta un poco complejo explicarles a la paciente que tiene una lesión que tiene la palabra cáncer, pero que no es un cáncer de mama. Entonces, de ahí que yo utilizo un poquitín lo del huevo, la cáscara de huevo que se rompe, para explicarles un poquitín en qué consiste el tipo de lesión que tiene y por qué se tiene que operar. Esta diapositiva la pongo porque precisamente a propósito de ello encontré un artículo que hablaba precisamente de eso y me resultó muy interesante, por lo que os he comentado que es difícil a veces hacerles entender que tiene una lesión que lleva la palabra cáncer, pero que no es tan mala. El término cáncer se asocia a una carga emocional importante: miedo a la muerte, a la quimioterapia, a un tratamiento prolongado, pero los estudios demuestran una supervivencia a largo plazo de más del 95% a los 10 años de este tipo de lesiones. Entonces, me pareció interesante lo que ponía en este artículo, que se ha intentado cambiar la terminología a lesiones epiteliales, a lesiones de origen epitelial indolente, pero bueno, esto se ha abandonado y no, al final no se ha hecho, pero bueno, quizás es una cosa a mirar para el futuro, sobre todo por la complejidad que a veces resulta de explicar a la paciente lo que es la lesión en sí, con la palabra cáncer, con la palabra cáncer en su término. Entonces, para explicaros un poco todo el inicio del carcinoma ductal in situ, vamos a tomar un ejemplo y a partir del ejemplo vamos a ir desarrollando el diagnóstico, las pruebas de imagen y la anatomía patológica. Entonces, este es un caso real de la consulta. Esperemos que se grabe el láser bien. Es una mujer de 58 años derivada del programa de screening. Y incluso a esta paciente se palpaba un nódulo desde hace 3 meses. Entonces, esta es la mamografía con la que nos vino a derivar el screening, y aquí veis un grupo de calcificaciones ocupando un área muy extensa de la mama. Entonces, bueno, ya tenemos a la paciente con nuestra mamografía. ¿Qué más hacemos? Para el diagnóstico, a ver, sepáis que la mayoría de las pacientes son asintomáticas, ¿vale? Y en caso de presentar clínica, se presenta una masa palpable, como por ejemplo el caso de nuestra paciente, o telorrea. El 80-90% de los pacientes se van a diagnosticar en los cribados poblacionales.
La mamografía, ¿qué es lo más importante? Imagino que en otras clases os van a explicar un poquitín las pruebas de imagen. Yo simplemente voy a hablar de la mamografía en el carcinoma ductal in situ. Se van a encontrar tres tipos de manifestaciones en el carcinoma ductal in situ en la mamografía, fundamentalmente. La más importante van a ser las microcalcificaciones, que va a ser el hallazgo más frecuente. Masa o nódulo, que está frecuentemente asociado a bajo grado, en un 10%, y las distorsiones arquitecturales, que se va a dar en 7-13%. Un poco como curiosidad, esta paciente que se palpaba masa, tenía un intraductal de alto grado. Entonces, ¿qué valoran nuestros radiólogos en la mamografía con respecto a las microcalcificaciones? Tres cosas: la forma de las microcalcificaciones, la distribución de las microcalcificaciones y la morfología. En cuanto a la forma, van a ser un grupo de forma irregular, en más del 80%, y de estos un 10% van a presentar forma de V. La distribución, lo más importante, va a ser lineal y o ramificada. La distribución difusa afectando la totalidad de la mama es infrecuente y estará asociada a características típicas malignas, es decir, a un componente infiltrante. Y en cuanto a la morfología, van a ser finas calcificaciones de diferentes densidades entre ellas, con bordes irregulares y con diferentes tamaños dentro del mismo grupo. Esto se da en más del 90% de los carcinomas ductales in situ y tiene un valor predictivo positivo del 70%, aunque no son específicas de malignidad. Si volvemos al caso de nuestra paciente, una cosa, por ejemplo, que os recomiendo es que todos tenemos tendencia, cuando leemos un informe de radiología, a irnos directamente al BIRADS, ¿vale? Pero ahora que estáis aprendiendo mama, os recomiendo que os leáis el informe entero. Por ejemplo, pues esta mamografía fue informada como un grupo de microcalcificaciones lineales segmentarias, ocupando un segmento mamario. No sé si podréis a lo mejor vosotros poner un poquitín más grande la mamografía, pero aquí podéis ver, pues, cogí este ejemplo de esta paciente porque se ve muy bien lo de las microcalcificaciones con diferentes tamaños, unas son más finas, otras son más irregulares, a veces algunas van siguiendo una línea. Entonces describe muy bien lo que ven los radiólogos cuando están viendo un carcinoma ductal in situ. Otro arma que utilizan es la tomosíntesis. Esta diapositiva la he querido poner porque, por ejemplo, en nuestro hospital sí que nuestros radiólogos tienen tendencia, en general, a todas las pacientes que son diagnosticadas de algún tipo de lesión, a realizarles una tomosíntesis. Es una técnica que evita la superposición de estructuras y es muy útil en forma y márgenes de nódulos y distorsiones, sobre todo en las mamas densas. Pero, por ejemplo, en el caso de las microcalcificaciones, como es en el caso del intraductal in situ, su utilidad es un poco más reducida, aunque puede detectar el componente infiltrante asociado a la intraductal. Por lo tanto, en general, por lo pronto en mi hospital, que tenemos tomosíntesis, las pacientes sí que, aparte de la mamografía, nuestros radiólogos le hacen una tomosíntesis. Y, por supuesto, la ecografía. La ecografía es muy importante, aunque está claro que el intraductal in situ, la primera detección va a ser con una mamografía, va a complementar la mamografía, valora el posible componente invasivo asociado, valora focos de carcinoma ductal in situ no calcificados, valora los ganglios, guía la biopsia en los casos en los que la estereotaxia no sea posible, y también es muy importante la ecografía second look, que es más rentable para la detección de masas objetivadas en la resonancia que para la detección de realces no nodulares. Esto un poquitín, cuando os cuente la resonancia, pues hablaré brevemente de por qué la ecografía second look es tan importante en la resonancia. Bueno, pues ya tenemos a nuestra paciente con la mamografía más menos tomosíntesis hecha y su ecografía hecha. Entonces los radiólogos nos van a dar la caracterización de las microcalcificaciones, que se determinará el grado de sospecha utilizando la categoría BIRADS y la necesidad de una biopsia. Bueno, y ahora llega el momento de la biopsia. ¿Y qué es lo que suelen escoger nuestros radiólogos para realizar la biopsia de las microcalcificaciones? En general, la VAP. ¿Por qué? La VAP tiene un grosor con vía vacío y corte, y el grosor de la muestra que coja es muy grande, ¿vale? De 7 Gs a 11 Gs.
Entonces, la probabilidad de infraestimación de la lesión que están biopsiando baja muchísimo. Así que, por líneas generales, los radiólogos van a utilizar la VAC ya sea con guía ecográfica o con guía estereotáxica. La guía estereotáxica sí que es cierto que se utiliza más para grupos de microcalcificaciones y lesiones sospechosas de malignidad visibles preferentemente solo en mamografía y fundamentalmente también en las distorsiones es lo que más se usa. Y guiada por ecografía también se utiliza en el intraductal, ¿vale? En caso de distorsiones de grupos de calcificaciones visibles por eco y en las lesiones quísticas complejas. Y también va a ser una biopsia secundaria en el caso de que tras una VAG exista una discordancia radiopatológica. La VAG en general en el intraductal se utiliza menos porque tiene posibilidad de infraestadificación, infraestimación, entonces lo que casi siempre se va a utilizar va a ser la VAV. Y bueno, llega un poquitín la polémica a la sesión. ¿La resonancia sí o no? ¿Qué ocurre con la resonancia? La resonancia tiene una elevada sensibilidad pero muy baja especificidad. Entonces, pues bueno, en muchos hospitales no se hace de rutina. Yo tengo que decir que en nuestro hospital hacemos mucha resonancia y a todas las pacientes que tienen carcinoma ductal in situ se la realizamos. Y con la consiguiente cosa de que a veces nos complica la vida, luego os explico por qué. ¿Pero por qué nos resulta útil la resonancia? Pues a ver, la resonancia nos resulta útil porque es un complemento a la mamografía y la ecografía. Tiene una alta sensibilidad para detección del carcinoma ductal in situ puro con componente invasivo asociado. Es muy útil para valorar el componente no calcificado ductal in situ. Fundamental, yo creo, de las cosas más fundamentales a la hora de planificar la cirugía. Evalúa la extensión, aunque esto también he de deciros que a veces nos complica la vida. Identifica un posible primario oculto, detecta enfermedad multifocal y multicéntrica y lesiones contralaterales y evalúa hallazgos poco claros en la mamografía. En general, nosotros sí que estamos a favor de pedirla porque todo esto, identificar un posible primario oculto, enfermedad multifocal y multicéntrica y los hallazgos poco claros en la mamografía y que luego ha resultado ser algo relevante, nos ha pasado. Entonces, a día de hoy, nosotros por lo pronto sí que estamos a favor de pedírselo a todas las pacientes con carcinoma ductal in situ. Aunque probablemente pues esto por muchos compañeros pueda ser rebatido. Volvemos a nuestra paciente. Esta es la resonancia de nuestra paciente y como podéis ver el área de la lesión era muy grande, ocupaba todo el cuadrante superior externo de la mama y casi prácticamente toda la unión de cuadrantes superiores prácticamente se pasaba hasta el otro lado. En total, si inicialmente, que se me olvidó deciros el tamaño, en la mamografía se hablaba de 7 centímetros aproximadamente, el tamaño final dicho por la resonancia terminó siendo de hasta 9 centímetros. De hecho, a esta paciente se propuso realizarle una mastectomía porque tampoco tenía una mama muy grande, de hecho era pequeña y era imposible realizar una cirugía conservadora. Aunque bueno, no hagamos spoilers de lo que vamos a hablar más adelante a propósito del tratamiento quirúrgico. Entonces el problema de la resonancia es lo que he dicho antes. Valora la extensión de la lesión, pero sobreestima el tamaño hasta en un 25% de las ocasiones y nos cambia la actitud terapéutica, aproximadamente en un 15%. Se van a hacer excisiones más amplias, vamos a indicar más mastectomías y a veces cirugía contralateral porque también nos ha pasado pues, que la resonancia se ha visto en la mama contralateral algo que se había usado y que luego a lo mejor ha resultado ser una atipia en epitelio plano o algo pues que finalmente hemos tenido que decidir pues claro, ya que operas a la paciente de una cosa, no le vas a quitar otra lesión que tiene en el otro lado. Y lo que se habla también es que la correlación del tamaño es moderada con respecto a la histopatología. Aunque en general nuestra experiencia es positiva con respecto a esto, es decir, que acierta bastante la resonancia, también hemos tenido casos en los que ha sobreestimado y luego finalmente la lesión era más pequeña. Y lo que os decía, actualmente no está indicada realizarla de rutina, pero pues en muchos hospitales lo hacemos.
Pero ante todo, ¿qué es lo más importante? Cuando hallamos una lesión muy grande, que a lo mejor de inicio la mamografía ponía que no era tan grande, todos los hallazgos tienen que ser sometidos a una reevaluación en el comité multidisciplinar y muchas veces pues tenemos que decir a nuestros radiólogos que se intente una biopsia de las zonas esas tan extensas para intentar hacer una cirugía y un tratamiento más dirigido. Y bueno, pues a veces para eso está el comité. O sea, todas estas decisiones se tienen que tomar en comité porque muchas veces también hay que tener en cuenta otras cosas, los antecedentes de la paciente, o si tiene una historia familiar más importante, la edad de la paciente. Todo eso nos hace cambiar en ser más o menos agresivos, en reevaluar las zonas que son sospechosas, etc, etc, etc. Bueno, ya tenemos hechas nuestras pruebas de imagen, nuestra biopsia, y ahora llega el momento de nuestros compañeros anatomopatólogos. Esta diapositiva la encontré en internet, este dibujo, y me gusta bastante porque, bueno, muestra un poco la progresión lineal de cómo sería de un epitelio normal hasta llegar al carcinoma ductal in situ. He de deciros que solo un 50% de carcinomas ductal in situ van a desarrollar un componente infiltrante. Y a día de hoy no sabemos qué pacientes van a desarrollar un componente infiltrante. Es decir, con esto que os quiero explicar. Os quiero explicar que hay pacientes que pueden tener toda su vida un carcinoma ductal in situ, que no se ha detectado por una mamografía o una prueba de imagen, y nunca desarrollar un cáncer de mama. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues bueno, lo que a veces ahora hay un poco de polémica, o no polémica, sino que ya hay estudios donde se está intentando realizar es a qué pacientes con un carcinoma ductal in situ quizás no se haría una cirugía, porque nunca van a desarrollar un cáncer de mama. A día de hoy todavía no existe un marcador ni nada que nos pueda predecir qué pacientes van a desarrollar un cáncer de mama o no. Así que cuando lo detectamos hay que tratarlo. Además es un marcador de riesgo de desarrollo de cáncer tanto la misma mama como la mama contralateral. ¿Cómo lo clasifican nuestros radiólogos? Pues lo van a clasificar en bajo grado, grado medio, grado intermedio o alto grado, o grado 1, 2 o 3. Hay que documentar la presencia de necrosis, polarización celular y el patrón arquitectural prominente. En el grado 1 no hay atipia nuclear ni necrosis intraluminal. En el grado 2 solo hay una de las dos características y en el grado 3 hay atipia y necrosis intraluminal. Igual que os dije de las mamografías, leeros un poquitín los informes que ponen los radiólogos, ahora que estáis aprendiendo, os recomiendo también pues, que hagáis lo mismo con los informes de anatomía patológica para que os vaya quedando en la cabeza qué es lo que miran los anatomopatólogos y pues se os quede un poquitín más la lesión y qué son sus características anatomopatológicas. En cuanto a la inmunohistoquímica del carcinoma ductal in situ, deciros que el carcinoma ductal in situ bajo grado suele tener receptores hormonales muy positivos y ausencia de sobreexpresión del ER2. Y en los de alto grado, los receptores hormonales pueden ser positivos o negativos, en cambio el ER2 va a ser positivo en el 60-80% de los casos, acompañado de altos índices de proliferación y P53 positivo. El Ki67 está asociado al carcinoma intraductal de alto grado de tipo Comedo, y este grupo presenta menor periodo libre de enfermedad y mayor riesgo de recidiva. Para la estratificación del riesgo y que además nos va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas, se utiliza el índice de Van Nieuws. Los anatomopatólogos valoran estos tres parámetros: los márgenes quirúrgicos, el tamaño tumoral y la edad de la paciente. Se da una puntuación, se hace una suma y un índice de Van Nieuws entre 4 y 6. Lo que se recomienda es tratamiento solo con tumorectomía, un índice de Van Nieuws entre 7 y 9. El tratamiento es tumorectomía más radioterapia y entre 10 y 12 lo recomendado es una mastectomía. Y bueno, ya llegamos por fin al tratamiento, a lo que a mí sobre todo me atañe como cirujana de patología mamaria. Para explicar el tratamiento, los que quiero hacer comprender quizás es un poquitín lo más complejo del carcinoma intraductal, que es cómo se comporta en la mama
y cómo precisamente ese comportamiento a veces es lo que nos complica el tratamiento quirúrgico. Lo primero, la distribución habitualmente va a estar limitada a una región mamaria, como por ejemplo, bueno, nuestra paciente era 2 regiones mamarias, pero bueno, inicialmente en la mamografía parecía que todas las microcalcificaciones se veían en el cuadrante superexterno, es decir, afectando un segmento mamario. Pero la forma de afectar ese segmento mamario puede ser discontinua o continua. En una diapositiva posterior espero que lo entendáis mejor. La afectación discontinua suele ser es multifocal y suele ser más frecuente en el bajo grado, y la afectación continua es más frecuente en el alto grado. Raramente va a ser multicéntrico. ¿Qué es multifocal y multicéntrico? Antes de seguir avanzando, porque no os penséis, yo muchas veces al principio del todo me tenía que coger mi Google y decir a ver qué era multifocal y multicéntrico, que siempre se me olvida. Bueno, pues multifocal es que hay varios focos, pero en un mismo segmento o área mamaria, ¿vale? Y multicéntrico es que las lesiones aparecen en diferentes áreas mamarias, simplemente para que lo recordéis. Entonces, de lo que se hablaba de cómo se comporta continuo o discontinuo. Pues bueno, lo primero de todo lo que os he dicho, afecta a un área o segmento mamario. Entonces, ¿cómo viajan las celulillas a través de los ductos y los lobulillos mamarios? Es, por ejemplo, si aquí fragmentos como fragmentado, es decir, si en vez de estar las células continuas unas juntas con otras, está como fragmentado, es más característico del intraductal de bajo grado, y si está ocupando todo de una forma continua, es más característico del intraductal de alto grado. En todo caso, lo que tienen tendencia ambos es a ocupar un segmento mamario y por lo tanto eso nos obliga habitualmente a una extirpación de la lesión en forma horizontal o piramidal con vértice hacia el pezón. Y bueno, la decisión, ¿qué realizamos? ¿Cirugía conservadora o mastectomía? Pues bueno, eso va a depender pues, de muchas cosas que vamos a explicar ahora. La cirugía conservadora habitualmente va a ser el tratamiento preferible de elección, porque a día de hoy la cirugía conservadora de tumorectomía más radioterapia, en la mayoría de los casos, ya os explicarán más adelante en qué casos quizás no es necesario hacer radioterapia, ¿vale? Va a ser el gold estándar. El problema de la cirugía conservadora del carcinoma in situ es que las resecciones suelen ser amplias, por lo que os he explicado en las anteriores diapositivas, que espero que lo hayáis entendido. Entonces, ¿qué criterios de elección vamos a tener con las pacientes? Pues las dos cosas fundamentales es que hay que obtener un resultado cosmético aceptable con unas obtenciones de márgenes negativos. Por ejemplo, ¿qué pasaba si os acordáis de nuestra paciente, la paciente del ejemplo? ¿Qué ocurría? Que teníamos unas mamas que no eran muy grandes y con una afectación prácticamente de la mitad de la mama hacia arriba, por lo tanto, no íbamos a poder hacer una extirpación adecuada de su lesión con un resultado cosmético adecuado. Así que esa paciente pues iría para mastectomía, que fue lo que la propusimos. La enfermedad, pero sí que os quiero poner un poquitín 2 puntos a tener en cuenta. Que la enfermedad multifocal, 2 o más focos en un área limitada, recordemos la diapositiva que os hice antes, no es necesariamente una contraindicación, y la enfermedad multicéntrica es una contraindicación relativa. Todo esto va a depender pues, de la mama de la paciente, de los radioterapeutas también, de pues, cuántas zonas tengan que dar de boost o si es necesario dar un boost. Es decir, son todo cosas que se van a tener que hablar y parlamentar en el comité multidisciplinar antes de proponer a la paciente el tratamiento quirúrgico. Los resultados cosméticos van a depender fundamentalmente de lo que ya os he adelantado antes, del tamaño de la mama, el tamaño de la lesión, la relación tamaño-tumor-mama. Yo, por ejemplo, he llegado a extirpar lesiones de 10 centímetros, pero a lo mejor la mama de la paciente, bueno, a lo mejor no, era una mama hipertrófica enorme que me permitió ese tipo de extirpación. También depende de la cantidad de tejido mamario extirpado, de la localización del tumor. No es lo mismo extirpar 4 centímetros del cuadrante superexterno de la mama, que es donde más tejido mamario tenemos las mujeres y donde es más fácil la remodelación, que de un cuadrante inferior interno. Y el empleo de la radioterapia con boost.
¿Por qué? Porque el BUST produce alteraciones estéticas a largo plazo. Yo he visto muchas veces en la consulta pacientes que me han quedado perfectas, recién operadas, pero tras el BUST pues se hace una retracción cicatrizal en la zona donde se ha dado el BUST y bueno, pues puede quedar una alteración estética más o menos aceptada por la paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seleccionar adecuada y cuidadosamente a las pacientes en un estudio interdisciplinario, porque aquí va a ser muy importante la ayuda de nuestros radiólogos. Como ya os he explicado antes, muchas veces hay que extirpar esas áreas amplias y es muy importante hablar con ellos, cómo van a colocar, bueno, en nuestro caso son arpones, otros a lo mejor utilizáis guiado ecográficamente o el SNOL. Entonces es muy importante hablar con el radiólogo cómo vamos a quitar, extirpar ese área y planificar con ellos la cirugía y la colocación de las guías radiológicas que nos van a ayudar a hacer la extirpación. Y llevar siempre un adecuado planteamiento quirúrgico. Como yo digo, pues muchas veces a mis residentes o a mis compañeros que tienen menos experiencia y que están aprendiendo. A una cirugía mamaria siempre tienes que ir con más de una idea. ¿Por qué? Pues porque muchas veces te estudias la resonancia, vas con una idea planteada a la cabeza y luego te colocan los arpones y dices, vaya, pues no es exactamente la idea que tenía. Yo pensé que iban a estar colocados más para allá o más para acá, entonces yo os recomiendo que siempre vayáis con por lo menos 2 planteamientos quirúrgicos a la cirugía por si hay que cambiar algo. Esta diapositiva simplemente pues, es para ilustrar la oncoplastia. A día de hoy, pues todos los cirujanos que se dedican a la mama tienen que estar formados en oncoplastia, o por lo menos, bueno, esa es mi opinión, porque, bueno, pues permite realizar cirugías muy importantes, remodelar la mama, y yo creo que a día de hoy, pues todo cirujano que se dedica a la mama tiene que tener una buena formación en oncoplastia para que las pacientes pues, puedan tener un resultado cosmético aceptable añadido pues, al tratamiento quirúrgico oncológico. Y bueno, mastectomía o cirugía conservadora, lo que hablábamos antes, porque bueno, en ocasiones hay ocasiones en que, bueno, la mastectomía, pues no, una paciente puede quererla, ¿vale? Ambas es que son, van a ser opciones razonables, porque además la cosa de la mastectomía es que va a lograr una supervivencia a largo plazo excelente, con un rango de recurrencia local de menos desde el 1%. Y hay que tener en cuenta la opinión de la paciente. No es lo mismo proponer una cirugía conservadora a una paciente sin antecedentes de riesgo que una mujer que a lo mejor ya le estás diciendo que tiene una lesión pues, de 5 centímetros y que su madre ha tenido un cáncer de mama y su abuela también. Que a lo mejor no cumple los criterios, su abuela tuvo el cáncer de mama con 80 años y su madre con 50 ya menopáusica. Pero bueno, hay ya cierta carga genética y claro, hay que tener en cuenta también la opinión de la paciente dentro de lo razonable y de las decisiones que se toman en el comité multidisciplinar. Pero la mastectomía en general se considera un tratamiento excesivamente agresivo. Además, la cirugía conservadora está asociada a menos morbilidad, pero está asociada a más riesgo de recurrencia local. En general, ambas cirugías están asociadas a un bajo riesgo de complicaciones, pero si hay algo que tiene quizás un poquitín más de complicaciones es la mastectomía, pero un poco. Lo que tenemos a día de hoy, las pacientes que tenemos que realizar una mastectomía, es que existen las técnicas de reconstrucción inmediata. El carcinoma ductal in situ es un tipo de lesión que es muy favorable para realizar la reconstrucción inmediata. En nuestro hospital realizamos reconstrucción con prótesis y sí que quería explicar que bueno, la prótesis se puede colocar así un poco para hacer un poco de introducción a los tipos de reconstrucción a nivel retropectoral, subpectoral o a la reconstrucción prepectoral. Nosotros cada vez estamos haciendo cada vez menos esto y estamos evolucionando hacia la reconstrucción prepectoral, que en principio además en el carcinoma ductal in situ es una muy buena indicación porque raramente necesita radioterapia cuando se realiza una mastectomía, claro. Y simplemente daros como pincelada que bueno, la reconstrucción
con prótesis, aunque he hablado que en líneas generales intentamos hacer reconstrucción inmediata, también puede ser en 2 partes o en 2 fases o en 2 tiempos, que también se dice, que es lo primero inicialmente la colocación de un expansor, que es esto que se ve aquí, si podéis ampliar la imagen. Es una prótesis desinflada, por así decirlo, que luego se va rellenando posteriormente progresivamente en la consulta para crear un bolsillo. Este bolsillo puede crearse tanto a nivel retropectoral como a nivel prepectoral. Esta paciente no se intervino por un carcinoma untal in situ, fue una braca, pero bueno, hay veces que, sobre todo, pues porque bueno, hemos estado en el último congreso de AECIMA y bueno, se ha hablado mucho de la reconstrucción prepectoral y había mucho temor por los compañeros a propósito de cómo quedan las prótesis, cómo queda la reconstrucción, cómo son los resultados estéticos, si hay más riesgo de extrusión, perdón. Y como podéis ver, por lo menos de momento no he realizado muchos casos, he realizado 9 pacientes, pero la experiencia ha sido muy favorable, desde luego bastante más favorable con la reconstrucción retropectoral y los resultados estéticos son muy buenos. Hay que realizar la indicación correcta con la paciente adecuada, eso sí, y realizar una técnica de mastectomía bien realizada, pero los resultados son igual que las retropectorales y a largo plazo, en principio, también. Es cierto que los estudios a largo plazo del resultado oncológico todavía no existen demasiados, pero estos en líneas generales, en mastectomías ahorradoras de piel o mastectomías ahorradoras de piel y pezón. Y también se puede realizar incluso en indicaciones unilaterales, obteniendo una simetría muy buena. Y he de decir que en el caso de las prepectorales, la simetría es mucho mejor que las reconstrucciones retropectorales. Sí que tengo buenos resultados en reconstrucciones retropectorales unilaterales, pero en casos mucho más puntuales. En cambio, en las unilaterales que he realizado prepectorales, el resultado estético ha sido muy favorable y mucho mejor, desde luego, con las retropectorales. Así que en nuestro hospital la tendencia está siendo cada vez más abandonar la reconstrucción retropectoral. Pero simplemente que sepáis que es un arma con la que contamos con las pacientes que tenemos que realizar una indicación de mastectomía, que son pacientes pues, muy favorables para realizar una reconstrucción inmediata. Y por lo pronto, pues hombre, aunque las tengas que realizar, quitarles toda la mama, como es el caso de la paciente nuestra, la del ejemplo, que es una cirugía pues, agresiva, por lo menos la paciente sale con su mama. Los márgenes, ese gran caballo de batalla en el carcinoma ductal in situ. Bueno, todas las guías recomiendan el margen de 2 milímetros. El margen libre es un margen de 2 o más de 2 milímetros, como definición de margen libre. Entre 0 y 2 milímetros se recomienda reexcisión en todos estos consensos, con el asterisco, porque luego os vamos a hablar que a veces esto no siempre es así. En casos seleccionados, comentados en comité multidisciplinar, bueno, podemos a veces no reintervenir a la paciente. A propósito de los márgenes, la Sociedad Quirúrgica Oncológica y la Sociedad Americana de Radiación, en este artículo, tiene aquí un sumario, un resumen, perdón, por leer justo lo del inglés, ¿vale? Donde desarrollan un poquitín lo del tema de los márgenes, y esto sobre todo, esta diapositiva es a propósito un poco del por qué los 2 milímetros, ¿vale? Entonces, simplemente deciros que, por ejemplo, en este punto, en donde se habla de que margen minimiza el riesgo de recurrencia ipsilateral en pacientes que reciben tumorectomía y radioterapia, pues lo que habla es que los márgenes de al menos 2 milímetros están asociados con un riesgo más bajo de recurrencia con respecto a márgenes más pequeños, más estrechos, ¿vale?, en las pacientes que reciben tumorectomía con radioterapia. Es decir, que aunque pacientes reciban radioterapia, aunque las pacientes vayan a recibir radioterapia, se aconseja al menos un margen de 2 milímetros.
Y también realizar de rutina márgenes superiores a 2 milímetros, pero cuando hablo de, por ejemplo, superiores a 2 milímetros, es decir, un margen, por ejemplo, voy a intentar obtener siempre un margen de 1 centímetro. Pues bueno, eso tampoco está soportado por la evidencia que te vaya a disminuir el riesgo de recurrencia ipsilateral, ¿vale? ¿Es el tratamiento con tumorectomía solo, pero con márgenes, sin márgenes afectos y amplios, equivalente al tratamiento de tumorectomía con radioterapia? Pues no, ¿vale? No es equivalente. Está asociado a la tumorectomía sola, aunque tengas unos márgenes pues muy amplios y muy buenos. Si es sin radioterapia, está asociado a un alto riesgo de recurrencia, con un nivel de evidencia bastante fuerte, ¿vale? También depende mucho del grado de la lesión, porque bueno, en intraductales de bajo grado, que eso os lo explicarán más adelante, en ocasiones, pues bueno, no se da radioterapia, ¿vale? Pero ya en grado intermedio y alto grado, bueno, casi todos ya, también todo depende del índice de Bad News, lo que os explicaba antes, en base a eso también se van a tomar las decisiones. Pero bueno, esto simplemente para incidir un poco en lo del tema de los márgenes, que aunque tú decidas de tratar un intraductal solamente con tumorectomía, no quiere decir que no va a estar asociado, no es equivalente al tratamiento de tumorectomía con radioterapia. Eso es lo que quiere decir. Y en el caso de que se decidiese solamente realizar un tratamiento con tumorectomía, ¿cuál sería el margen adecuado? Pues bueno, el margen adecuado es desconocido, ¿vale? Lo que sí que está claro, lo que sí que se ha visto es que al menos tiene que ser 2 milímetros, porque menos de 2 milímetros está asociado a mayor riesgo de recurrencia. Pero puede pasar que pese a que hayamos hecho una tumorectomía, podemos tener márgenes afectos y en ese caso en ocasiones hay que indicar una mastectomía. Cuando en el caso de que tengamos márgenes afectos se puede indicar una mastectomía? Cuando hay más de 2 márgenes afectados o en el caso de márgenes positivos después de una reescisión. Ojo con esto. Esto también hay que acordarlo con la paciente, es decir, también depende de la paciente, de la cirugía que le hayas hecho, si ha sido una cirugía con una oncoplastia compleja, que luego ya es más difícil de remodelar, pero bueno, todo esto también hay que consensuarlo con la paciente, porque bueno, aunque está claro que si tienes más de 2 márgenes afectados, si haces una rescisión tienes mayor riesgo de que te vuelvan a venir márgenes afectos, también puedes hablarlo con la paciente y puedes acordarlo, porque puede que la paciente no quiera realizarse una mastectomía. Entonces, si todo está hablado en la consulta y en el comité multidisciplinar, puedes realizar un intento de una rescisión advirtiéndole a la paciente lo que puede pasar y el riesgo que tiene de que pueda tener un riesgo de recurrencia local algo más elevado, porque el hecho de que ya vengan más de 2 márgenes afectados quiere decir que la lesión es más grande de lo que parece. Pero bueno, si todo está hablado con la paciente y consensuado en la consulta, se puede intentar. Pero bueno, en líneas generales, estas son las indicaciones de mastectomía cuando tenemos márgenes afectados. Porque además la mitad de las recurrencias van a ser infiltrantes. ¿Cómo podemos evitar márgenes afectos o próximos durante la cirugía? Pues bueno, la comprobación intraoperatoria. Lo primero de todo tenéis que saber que no hay que enviar anatomía patológica a microcalcificaciones para comprobación de márgenes. Las microcalcificaciones no se ven en márgenes intraoperatorios. Lo que se hace es un estudio intraoperatorio radiológico. Se envía la pieza a rayos y se hace una mamografía o ecografía y los radiólogos son los que nos dicen cómo están más o menos los márgenes. Y cuando se envía la pieza a anatomía patológica es muy importante su orientación, tanto de la pieza como de las ampliaciones. Las ampliaciones ya se puede marcar o el margen que está en contacto con la lesión o el margen que está en el lado contralateral, pero siempre hay que marcar las ampliaciones también. Y hay que evitar el electrocauterio, sobre todo en las zonas adiposas, porque esto sí que nos puede dar márgenes a veces afectos, porque los anatomopatólogos no lo ven bien. Y yo, por ejemplo, las ampliaciones las suelo hacer con bisturí frío.
Hay algo que se puede hacer para evitar márgenes afectos y que yo, por ejemplo, sí que a veces ya lo empiezo a hacer de rutina, sobre todo si estamos hablando de intraductores de alto grado, con una extensión más o menos grande, que es el shaving cavity. Es decir, que es hacer ampliaciones ya profilácticas, por así decirlo, para evitar esos márgenes, esa probabilidad de margen afecto. Evita la necesidad de resección hasta en un 25%. Entonces, pues consiste en que alrededor de la lesión quitar unas lonchitas, para que me entendáis, ¿vale? En esta diapositiva se ve mejor el concepto de lo que es el shaving cavity. Con unas lonchitas no quiere decir que de repente nos pongamos a coger una loncha de 1 centímetro. Tienen que ser lonchas, pues bueno, 3 milímetros, 4 milímetros, ¿vale? No, porque si no el concepto de cirugía conservadora y tumorectomía quizás se pierde un poco en el shaving, ¿vale? Entonces, pues eso, son ampliaciones pues de 3, 4 milímetros para dar un margen superior a ese margen que esperemos nosotros ya le hayamos dado con nuestra tumorectomía y evitar las rescisiones. Como ya os digo, yo por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal, yo en los intraductales, especialmente los intraductales de alto grado, sí que lo suelo hacer por rutina. Y esto es a propósito del asterisco que os puse hace varias diapositivas. ¿Qué ocurre con los márgenes afectos o menores de 2 milímetros? ¿Cuándo las debemos volver a llevar al quirófano? Pues vamos a ver, lo primero, la rescisión debe plantearse teniendo en cuenta esta serie de cosas y sobre todo tener en cuenta el comité multidisciplinar hablando con los oncólogos. Hay que tener en cuenta la edad de la paciente, no es lo mismo un margen afecto en una paciente o un margen de menos 2 milímetros en una paciente de 75 años, 79 años que una mujer de 40 años. La esperanza de vida, a propósito de la edad. El grado y tamaño de afectación del margen, es decir, no es lo mismo un margen próximo focal de 1 milímetro que un margen de varios focos próximos a lo largo del margen. Las características moleculares de la lesión. Por ejemplo, una vez tuvimos un poquitín de polémica con los oncólogos a propósito de un intraductal de bajo grado en una paciente de 79 años creo que tenía y un margen de 1 milímetro que nosotros pues no queríamos llevarla a rescisión porque bueno, era una mujer mayor, con un intraductal de bajo grado, además en este caso era de muy pequeño tamaño, también hay que tener en cuenta el tamaño, pues lo que os he dicho, tanto de la afectación del margen como de la lesión era una lesión de 5 milímetros, entonces esas son las cosas que hay que discutir en el comité multidisciplinar. Y luego también una extirpación quirúrgica fragmentada o con un margen dudoso o positivo. Y bueno, por fin vamos a llegar a la última parte de la sesión, que es el ganglio centinela y cuáles son las indicaciones del ganglio centinela en el carcinoma ductal in situ. Al ser considerada una neoplasia preinvasiva, en teoría no tiene capacidad biológica para metastatizar. Entonces se justifica por el riesgo de infraestratificación de la VAG, que actualmente a día de hoy con la VAG es ya menos frecuente, la biología intrínseca del carcinoma ductal in situ, pues bueno, que en ocasiones, pues bueno, en los intraductales de alto grado, a veces pueden tener como características agresivas y que luego también se han encontrado 20% de metástasis en pacientes sometidas a mastectomía con carcinoma ductal in situ. ¿Pero cuáles van a ser las indicaciones? Pues bueno, cuando existan dudas acerca de la presencia de focos de infiltración. Por ejemplo, nuestra paciente, aparte de que era un intraductal de alto grado, que por lo menos nosotros en nuestro servicio sí que hacemos biopsia de ganglio centinela en intraductales de alto grado, porque con cierta frecuencia nos encontramos infiltrante cuando realizamos la tumorectomía. En carcinomas intraductales extensos, también nuestra paciente medía 9 centímetros, abarcaba 2 o más cuadrantes y los que sea necesario realizar una mastectomía, porque el drenaje linfático de la mama se ve afectado en una mastectomía. Entonces, si tú haces una mastectomía a una paciente, luego, si viene que tiene un componente infiltrante, no se lo puede hacer biopsia de ganglio centinela. Pero de deciros que a día de hoy están ya haciéndose estudios de pacientes con trazadores que permanecen en los ganglios centinela y lo que se está haciendo es inyectar el trazador que viaja a los ganglios y permanece en los ganglios varias semanas y se hace la mastectomía.
Dependiendo del resultado anatomopatológico, esa paciente luego se hace una biopsia de gangliocentinela en un segundo tiempo. Y ya hay muchos sitios en donde se está haciendo esto en el caso de tener que hacer una mastectomía por un carcinoma ductal in situ. No es unánime y es más discutible el criterio aceptado en el que la biopsia de gangliocentinela estaría indicada también el carcinoma ductal in situ en lesiones mayores de 3 centímetros, en donde exista una masa palpable, o lo que os estaba diciendo, alto grado histológico o presencia de comedonecrosis. No es unánime. Por ejemplo, nosotros en un alto grado sí que hacemos gangliocentinela. Y yo personalmente, en mi experiencia personal, no es tan infrecuente encontrarse un componente infiltrante en el alto grado, especialmente los de alto grado que son extensos. Así que, a no ser que estéis en un estudio de los que se os ha hablado antes, de que se inyecta un radiotrazador y luego posteriormente podéis hacer un gangliocentinela, pues bueno, pues yo sí que recomendaría hacer un gangliocentinela, a no ser pues que lo consensuéis en el comité multidisciplinar. Lo que sí que es cierto es que es mucho más discutible realizar gangliocentinela pues cuando el carcinoma ductal in situ esté situado en localizaciones anatómicas que comprometan una posible posterior biopsia del gangliocentinela si el estudio histológico demuestra infiltración. Ejemplo, para que me entendáis, pues lesiones en el cuadrante superinterno, es decir, lesiones de mitad para adentro de la mama. Esto a día de hoy, pues bueno, es más discutible. Nosotros desde luego, por un intraductal de bajo grado en un cuadrante superinterno, yo no hago un gangliocentinela, ¿vale? Entonces esto sí que ya es mucho más discutible que esto anterior que os he indicado. Pero bueno, en general, estas son las indicaciones de realizar una biopsia en gangliocentinela en un carcinoma ductal in situ. Bueno, y por fin hemos llegado al final de la presentación. Espero que nos haya resultado compleja de entender, espero que os haya logrado transmitir la complejidad del carcinoma ductal in situ, que a los cirujanos nos produce muchos quebraderos de cabeza, quirúrgicamente hablando, aunque sea una lesión de muy buen pronóstico, y que os haya gustado la presentación. Abajo os dejo mi email, cualquier duda que queráis pues me la podéis preguntar, o cualquier cosa que necesitéis, aunque salen mayúsculas, que sepáis que son minúsculas. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias y un saludo a todos.